En el mundo hay dos tipos de persona. Los que creen que el lenguaje de programación Java va a morir y los que se están forrando trabajando con programación en Java. Los que están aprovechando esas oportunidades laborales, ya sea en Europa, Estados Unidos o donde sea. La programación en Java está más viva que nunca. Incluso ahora estamos en la versión 19 de Java. Y si no me creen, vamos a ver todas las ofertas laborales que encontré en LinkedIn haciendo una búsqueda rápida para programador en Java. Miren todas estas ofertas laborales, más de 40 páginas. Y esto es solamente en Alemania. Imagínense en otros países de Europa o en Estados Unidos. Se necesitan muchos programadores en Java. Así que, vamos al grano. Hoy día vamos a ver una de las herramientas más importantes para trabajar con datos cuando se trata de Java. JDBC, una implementación para poder abstraer la base de datos y poder hacer queries. Con mucho control, nos da mucho control sobre las queries. Me gusta más que los ORM. JDBC es un Query Builder. ¿Cuál es la relación entre JDBC y los ORM? Y te preguntarás también, hey Morsa, ¿por qué no usamos en el tutorial de hoy GPA? Hoy día no veremos GPA, veremos JDBC. Vamos a ver qué es GPA. Ustedes, si han programado en Java o en Spring Boot, quizás han escuchado ya de GPA. Es un ORM que nos abstrae y hace mucha magia por debajo. Nos abstrae de tener incluso que tener que crear queries para buscar datos de la base de datos o para escribir. Trabaja simplemente con objetos, con el paradigma de la programación orientada a objetos. Pero ojo, que al perder el control sobre las queries y dejárselo totalmente a este ORM, pierdes también el control de la eficiencia de esas queries. O hay veces en que tienes que hacer algo muy customizado y que no es fácil de hacer en GPA. Y ustedes me dirán, ya, pero es que en GPA también está la opción de escribir queries nativas. Pero entonces, ¿cuál es el propósito de GPA si es que vas a estar usando queries nativas frecuentemente? ¿Por qué no entonces simplemente usar un query builder como JDBC desde un comienzo y te ahorras agregar una complejidad que finalmente te terminarás saltando por encima? A mí en general no me gustan los ORM, lo he dicho en varios videos, pero soy de más de usar query builders y aunque puede que tome más tiempo escribir tus queries, al final tú sabes exactamente qué es lo que está yéndose a buscar o escribiéndose en la base de datos y que tienes que hacer optimización de queries. Es mucho más fácil hacerlo con un query builder que con un ORM. Hecho ese punto, ya estamos listos. Empecemos con este gran tutorial, pero primero te voy a pedir que me des tu agradecimiento. Dale un like a este video. ¿Qué te cuesta? Dale un like. Comenta también si te gusta este tipo de tutoriales en Java Spring Boot o si debería haber alguna otra tecnología. Y vamos al grano. A todo esto, hoy día vamos a ver como base de datos PostgreSQL, pero el tutorial no cambia casi nada si es que tienes que usar MySQL o alguna otra base de datos SQL, ya que vas a ver por qué en realidad este tutorial le puede servir a cualquiera que quiera usar una base de datos relacional con Java y Spring Boot. Así que este va a ser nuestro punto de partida. Vamos al Spring Initializer. Si no tienes esta página, te la voy a dejar acá en la descripción. Es una página bien amigable para partir con un proyecto desde cero en Spring Boot y te permite declarar dependencias iniciales. En el tutorial de hoy vamos a estar usando esta versión de Java, o sea de Spring Boot, ya estamos con la versión 3. Ocurrieron muchos cambios, todavía no me entero de todos los cambios que conlleva eso, pero quiero decirte que lo que veremos hoy aplica, diría 100% también a Java 2. O sea Spring Boot 2.7. Así que, o la versión 2 en general, 2.7. Vamos a usar esta configuración de Gradle como proyecto Java 17. Ustedes pueden usar 19 también, no cambiaría según yo en nada, porque no vamos a estar usando features tan avanzados. Así que usemos esto, acá pueden cambiarle esto, yo le voy a poner código Morsa, acá mi CRUD, MyCRUD, vamos a programar en inglés, siempre hay que programar en inglés. Ustedes tienen que acostumbrarse a escribir todo en inglés, porque si no van a tener claras desventajas a postular cuando postulen a trabajos en el extranjero. ¿Qué dependencias vamos a usar? Claramente vamos a usar JDBC, pero acá van a ver que hay muchas opciones. Si es que ponen JDBC, tienen que elegir API. Usemos JDBC API. Ahora, Spring Web, el starter de Spring Web y también
el driver de su base de datos relacional. Si ustedes están usando MySQL, ponen el MySQL driver, pero yo en este tutorial voy a usar Postgres, ya que es la base de datos que uso en mi trabajo y tengo que acercarme y a entender más de esta base de datos, de la cual no tengo mucha experiencia. Si quieren explorar cómo se va a ver esto antes de descargarlo, pueden apretar acá explorar. Este es el build Gradle, el archivo que declara todas las dependencias, es análogo al POM de Maven o al package JSON, etcétera, etcétera. Así que, listo. Podemos poner simplemente generar acá en este botoncito y se va a descargar un zip. Descomprimen el zip, lo abren con IntelliJ, nuestro IDE por defecto para Java. Yo lo he usado en muchos tutoriales, si es que ustedes ya se habrán dado cuenta. Y una vez que lo abran van a tener tal cual este proyecto. Este es un proyecto tal cual con el que se descargó de, ¿cómo se llama esto? De Spring Initializer. Voy a mover mi camarita para allá. Perfecto, para ver que no estoy tapando nada. Voy a mover esto un poquito más hacia allá. Así sé que el código tiene que aparecer acá. Y démosle. Corroboramos que nuestro build Gradle está así. Ahora puede que te haya salido que no encontró el JDK. Acuérdate de siempre cerciorar de que en el Project Structure, acuérdate de ahí, lo repito, File, Project Structure. Acá, Language Level 17, porque vamos a estar usando Java 17. Y acá en SDK, puede que tarde un poco en cargar todas las versiones de SDK que tienes en tu propia máquina. Y hoy día no vamos a estar programando con el VSL de Windows, sino que simplemente con el JDK de Windows. No vamos a estar usando el Windows Subsystem Linux hoy porque eso me está trayendo bugs ahora con IntelliJ, no sé por qué. Así que eso, elijan el 17 nomás y si que no entienden nada de lo que es WSL no se preocupen porque eso no importa. Quizás ni siquiera lo tienen, así que mejor. Elijan ya 17 y listo. Perfecto, eso lo tenía así que démosle. Tenemos un proyecto vacío. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por los controladores, por el servicio o por setear la base de datos. Y por ahí vamos a empezar. Verán, gente, me dio mucha lata a mí instalar Postgres porque ¿para qué instalar Postgres si podemos simular un Postgres? En realidad no simularlo, sino que de hecho derechamente correrlo desde un contenedor de Docker. Así te ahorras la instalación desde cero de una base de datos. Usemos Docker a nuestro favor. No tenemos que depender ya de instalar dependencias, sino que podemos simplemente crear acá un Docker YAML, un Docker Compose y ponemos acá clic nuevo archivo, pongo acá Docker Compose. A todo esto, si no tienes Docker, vas a tener que ir corriendo ahora a instalarlo porque lo que voy a hacer ahora requiere de Docker. Supongo que ustedes son programadores que están actualizados y todos los programadores de hoy necesitan tener Docker y entender Docker. Y si no entiendes Docker, también te puedo dejar un video en donde explico qué es Docker acá arriba. Así que eso, empecemos con nuestro Docker. No voy a escribir cada línea de este Docker. Les voy a dejar el Docker completo acá en un link en la descripción. Pero así se va a ver nuestro Docker Compose. Y tiene dos servicios. Esto sí lo voy a explicar. Hoy creo que moví algo. Eso. Un servicio para la base de datos que es este, y es un contenedor por sí solo, y otro servicio para el Adminer que va a ser nuestra web UI, en donde vamos a poder ver el estado de la base de datos. Y esto es muy bueno por si es que no quieres instalar un cliente de base de datos. A mí también me dio lata instalar eso y dije, ¿por qué no usamos Docker? Es súper genial Docker. Simplemente descargamos las imágenes, corremos un contenedor y ya está. No tuve que instalar nada en Windows. Entonces hablemos un poco de esto. Este es el contenedor de la base de datos. Es una imagen que viene del Docker Hub. Es una imagen con Postgre 15.2 Alpine. Las versiones Alpine son las más livianitas, si es que no me equivoco. Estos son variables de entorno en donde le decimos al contenedor simplemente, mira, usa este usuario por defecto en la base de datos y este es el password. Ustedes claramente pueden escribir un password más seguro. Y de hecho no se recomienda escribir un password directamente en un archivo Docker o en un archivo en general, sino que se debe pasar por configuraciones. Pero esto es un tutorial y esto es un ambiente de desarrollo, así que ahí sí pueden escribir password dummies porque esto nunca va a llegar a producción. Por puertos, ¿por qué abro este puerto para mi máquina host? Porque este es el puerto de Postgres. El puerto de MySQL es 3306, creo, sí.
Y este volumen es importante porque acá le decimos al contenedor, hey, contenedor, cada vez que lances la aplicación, tu base de datos desde cero, quiero que ejecutes este archivo .sql. Y este archivo todavía no lo he creado, así que lo vamos a crear de inmediato. Y lo que hace acá es un mount. Bueno, estoy hablando muchas cosas de Docker, ustedes deberían ya entender Docker y si no vayan a ver mi video, pero claro, le estoy pasando este archivo al contenedor para que ejecute estas queries al momento de inicializar. Así que tenemos que crear esto. Vamos a resource. Según esto está en source. Vamos por orden. Source, acá tengo source, ya existe. Test. Después resources, no existe resources en test, así que lo vamos a crear de inmediato. Y esto se pone acá. Clic derecho sobre la carpeta test. Nuevo directory. Y acá pongo resources. Doble clic y acá me apareció. Y acá tengo que crear otra carpeta que se llame db. Esto es para ser ordenado. Ustedes podrían elegir otro path, pero esta es como una forma de ordenar los archivos. Y acá creo un archivo que se llame init.sql. Y listo. Esto es un archivo SQL que se va a ejecutar línea por línea al momento de lanzar nuestra imagen de Postgre. ¿Y qué queries vamos a crear? Bueno, estamos aprendiendo a hacer un CRUD. Creemos una base de datos. Query número 1. Creemos una tabla donde vamos a estar leyendo y escribiendo. Query número 2, crear una tabla. Estas son queries que se tratan de esquemas, pero ahora tenemos que crear también queries para insertar data inicial. Entonces, para crear data inicial, query número 3. Entonces esas queries no las voy a detallar, las voy a simplemente pegar acá y también las voy a dejar acá en la descripción para que no tengas que escribirlo, o que si quieres lo que escribes y así aprendes de pasada. No se aprende tanto haciendo copy-paste, sino que escribiendo uno mismo, línea por línea, el código que está aprendiendo. Y esto lo estoy buscando, que lo tengo por acá. Muy bien. Pero sí voy a explicar estas queries. Para los que no saben Postgre, como yo que estoy aprendiendo, esta query te crea una base de datos. Esta te dice, conectémonos a esa base de datos. Y desde esa base de datos vamos a crear una nueva tabla que se llama OS. Le vamos a poner otro nombre porque creo que este nombre está muy poco... Vamos a crear libros. Entonces le voy a poner book a la tabla. Books, libros. Me gustan los libros. Entonces vamos a tener una tabla de libros que tiene un ID, que es la llave primaria, y que es única, y que se genera automáticamente, y un nombre para el libro. Una base de datos de libros vamos a crear entonces. Y decimos también que el nombre tiene que ser único. Esto es una constraint que le ponemos a la tabla, cosa que no hayan libros repetidos. Perfecto. Y acá digo insert into books. Voy a cambiarle eso para que no creemos... O sea, le cambié el nombre a la tabla porque el nombre no hacía sentido. Antes era muy cortito OS. Venía de sistemas operativos, pero prefiero usar el ejemplo del libro porque es más fácil. Entonces vamos a poner acá de Little Prince. Voy a escribir algunos libros que me acuerde. Flow y cuál más. Seven Habits. Son unos libros que se los recomiendo, son muy buenos. Voy a ver que no esté tapando. Perfecto, no estoy tapando. Ya. Así que eso. Estas son las queries que se van a ejecutar para setear nuestra base de datos. No se me queda nada. Y acá le voy a cambiar para que haga sentido ese nombre de la llave. Este es el nombre de la llave única. O sea, de la constraint. Y podría haber sido así y da lo mismo, pero yo para tener consistencia de cómo se llama la tabla, que le cambié el nombre, ahora se llama books. Y en verdad este nombre de base de datos tampoco hace sentido. Oye, al final terminé cambiando todo, pero bueno, ustedes le ponen como quieran a la base de datos. Eso es lo que tienen que quedárseles en la cabeza. No tienen por qué hacerlo tal cual como yo lo hago. Books System, lo voy a poner a la base de datos. Y acá de nuevo pongo así. Entonces, muy bien, teniendo las queries iniciales para crear la base de datos a la cual nos vamos a conectar y hacer el CRUD, estamos listos para probar esto. Vamos a lanzar estos contenedores y ver si es que podemos acceder a ellos. Entonces acá voy a abrir la línea de comandos, voy a subir esto y voy a poner acá primero. Ustedes chequen de que tengan Docker instalado y que esté corriendo. Eso debería lanzar una respuesta si es que ponen Docker --versión. Entonces acá ahora yo uso Docker Compose, que es Docker Compose. Primero que nada pull para ver si es que tengo las imágenes descargadas.
Yo las descargué ayer, así que miren, y qué raro que me esté descargando de nuevo esa, haciendo que la descargué ayer. Quizás hay una actualización. Ah, sí, porque ni siquiera le puse un tag a esto. Entonces, cada vez que hay una imagen nueva va a descargársela. Bueno, ahí hice un pull, ahora puedo hacer un docker compose app-d para que no se quede pegado al terminal. Y esto va a lanzar simplemente los dos contenedores. Y ahora puedo hacer docker-compose ps para saber cómo está el estado de cada contenedor. Y me dice que los dos están arriba y están escuchando en estos puertos respectivamente. Ahora, ¿cómo puedo entrar a la base de datos y ver que esto esté en orden? Para eso voy a usar este cliente, Adminer. Para eso lo instalé. Así que vamos al puerto 8081. Acá voy a poner un refresh, ya tenía eso. Y así se ve el login. Benutzer. Esto está en alemán. Voy a ponerlo en inglés. Username. Yo le puse Walrus. Mi password 12345. Son los mismos que declararon en el Docker Compose. Acá el system, si es que están usando MySQL, lo dejan tal cual. Yo estoy usando Postgres. Database. Books System se llama el mío. Books System. Y esto me debería dejar entrar. Y funcionó. Ahora este UI se ve arcaico, pero sirve. Es funcional y te ahorra el tiempo de tener que instalar un cliente. Acá dice tables. ¿Qué tablas existen en esta base de datos? Existe la tabla table, así que o sea, la tabla books. Voy a entrar. Veo que tiene dos columnas y ahora quiero ver si es que ya tiene data existente dentro. Para eso hago un select data acá. Y veo que hay 3 libros ya en mi tabla. Perfecto. O sea, que funcionaron las queries y estamos listos para empezar a programar sobre este CRUD. Y así concluye el primer paso de este tutorial, que fue setear la base de datos. Si es que ustedes ya tenían la base de datos seteada, podrían haberse saltado todo eso. Por eso voy a marcar este tutorial con capítulos, porque en una de esas ustedes se pueden saltar un capítulo si es que ya saben alguna parte. Perfecto, así que ahora vamos a crear la estructura de nuestro proyecto ahora. Porque miren, en la carpeta main Java, lo único que hay es una clase en donde empieza la aplicación, pero no tenemos ni un package y no tenemos idea de dónde están dónde vamos a crear nuestros archivos para crear el CRUD. Entonces, vamos a crear primero la estructura de los packages. Acá voy a poner clic derecho sobre el package principal. Voy a poner new package y voy a crear uno para el modelo. Ya van a ver qué es el modelo. Pero ahí voy a declarar la estructura de datos que está alojada en la base de datos. O en el fondo este es el modelo del business model. Ya. No quiero andar mucho en eso porque podría hacerse de muchas formas complejas con DTOs y cosas por el estilo. Pero filo, ya. El package models, después el package controllers, después otro package repositories. Esto es para seguir la arquitectura limpia, para tener un código desacoplado, sin mezclar la capa de negocios con detalles de implementación y todo eso. Por eso creamos todos esos packages. Y si no entiendes por qué se hace esto, podrías ver mi otro video en donde hablo de arquitectura limpia y cosas por el estilo. Necesitamos una para los services, que ahí en realidad está la business logic. Ya, con estos cuatro packages estamos listos para seguir. Lo primero que vamos a hacer es definir el modelo, que creo que es lo más sencillo. Entonces acá vamos a hacer una nueva clase de Java. La vamos a poner book. Entonces, el business object, o sea, todo esto, este CRUD va a girar en torno a libros. Imaginemos que estamos trabajando en una aplicación que trata con libros, una aplicación para una biblioteca, no sé, cualquier cosa. Entonces el modelo busca crear las estructuras de datos que contienen la información necesaria de tu objeto del negocio. En mi caso es un libro. Y esto va a coincidir, este modelo en específico, y en este ejemplo va a coincidir con el de la base de datos, con la estructura que tiene el libro en la base de datos. No necesariamente tiene que ser así. Yo he visto muchas veces en que el modelo tiene más campos que los que finalmente se guardan en la base de datos. Ahora te voy a explicar por qué puede pasar eso, pero al ser esto una estructura de datos, yo voy a crear campos públicos. Sé que ustedes me van a decir, ay, ¿qué pasa con los setters? ¿No tienes que crear acaso estos campos en privado y escribir setters y getters para no exponer tus campos porque esto es mala práctica? Y acá yo te voy a poner un stop y te voy a decir, mira, hay que esconder, hay que encapsular cosas dentro de un objeto. Esto en el fondo también es un objeto.
Solo si es que el objeto tiene comportamiento y estado que no puede ser expuesto. Pero esto es una estructura de datos también. Yo lo veo más como una estructura de datos que como un objeto. El tema es que en Java todo es un objeto, pero por ejemplo en C tienes estructuras de datos y tienes objetos, tienes las dos. Y las estructuras de datos, la gracia es que solo hay datos, no hay comportamiento. Entonces siento que es redundante poner getters y setters sobre unos campos que vas a estar mutando todo el rato. Ahora, si tú me dijeras, pero ¿y cómo hacemos que estos sean inmutables entonces? Podemos ponerlo en final. ¿Y esto por qué me tira final? ¿Por qué me tira error? Es una excelente pregunta y no me lo... Esto me tira un error y bueno, creo que por eso necesito un constructor. Una estructura de datos que necesita constructor está bien. Muy bien, entonces así yo declaro una estructura de datos que va a ser inmutable porque una vez que le declaro los campos nunca más se van a poder modificar y puedo trabajar con data de una forma más segura. Entonces, esto para mí es una estructura de datos, no es un objeto y por eso no pongo getters y setters. Y además que no hay que poner eso si es que no es necesario. Simplemente nos puede tapar la vista a la lógica que realmente importa. Este es el modelo, lo tenemos listo. Lo que te voy a decir es que hay veces en que esto puede tener más campos que lo que finalmente terminamos guardando en la base de datos. Pero eso depende de cada negocio. Hay veces que vas a tener campos que se crean a partir de otros. Y bueno, todo depende. Acá si me pusiera en todos los casos posibles, este tutorial no terminaría nunca, así que lo vamos a mantener simple y al grano. Tenemos listo el modelo, vamos a crear nuestro repositorio. Y para eso vamos a crear acá una clase que se llame book repository. ¿Qué es un repositorio? Y de hecho acá vamos a poner la primera anotación del día. Repository. En Spring Boot lo que se llama repository es la clase, el objeto que se encarga de hacer la conexión con la base de datos, traer los datos y tirarlos a un nivel más arriba en tu lógica, en tu lógica general de la programación. Entonces acá necesitamos alguna forma de conectarnos a la base de datos. Necesitamos a JDBC acá. Pero yo ni siquiera he declarado cómo se tiene que conectar JDBC a mi base de datos. No le he declarado, hey, mi base de datos está en esta URL, este es el usuario, esta es la clave. Entonces para eso tenemos que agregar las configuraciones para JDBC. Para eso en main tenemos Java y resources. Vamos a resources en main, no te confundas con test. Acá hay un archivo que se llama application properties y yo lo voy a renombrar porque a mí me gusta usar el formato YAML más que el del properties. Es mucho más cómodo el YAML. Pero quiero decirte que los dos son válidos. Voy a hacer un cambio pequeño acá, que no sé por qué a veces se me cambia el teclado a español y ya me acostumbré a la anotación en alemán. Ya. Entonces tengo un application YAML que está vacío y si no has visto ni uno de mis tutoriales de Spring Boot, tienes que ir a verlos porque explico para qué sirve este archivo, que es especial en Spring Boot, no es cualquier cosa. Entonces acá vamos a declarar primero que nada el nombre de nuestra aplicación. Para eso escribimos acá Spring y anidamos application. Y anidamos nuevamente name. Estas son propiedades ya predefinidas por Spring Boot. Lo voy a poner crude example, pero ustedes le pueden poner el nombre que quieran. Morse lo voy a poner. Ahora voy a crear en el nivel de más arriba una cosa que se llama data source. Esto puede ser cualquier cosa. Yo le pongo data source para que le haga sentido a la persona que va a leer este código. Y acá voy a escribir my connection. Acá voy a definir unos parámetros que sí son predeterminados y los pueden sacar de la documentación que les voy a dejar acá abajo de Hikari, o como se diga, como se pronuncie. Hikari es por defecto el que maneja las database pools connections. Las pool connections son un tema cuando trabajamos con bases de datos. Es una especie de driver o de controlador, no, mejor llamarlo controlador. Es un controlador por defecto que viene en Spring Boot que se llama Hikari y que se encarga de decir, ya mira, tenemos tantas conexiones asociadas a esta conexión, valga la redundancia. Cada conexión tiene como un pool de conexiones de
cual puede elegir hasta, no sé, pues 10, 20, y así pueden haber múltiples conexiones a nuestra base de datos controladas por Hikari. Te voy a dejar el link a la documentación de eso porque no lo alcanzaremos a ver en este tutorial. El tema es que estas propiedades también ya tienen nombres predeterminados y una de ellas se llama JDBC URL, que acá es donde uno dice en dónde está nuestra base de datos, si está en una URL. Entonces JDBC, esta es una anotación de JDBC, Postgre, este le dice a JDBC, esto es una colección de Postgres, esa es la información que le está pasando ahí. Acá viene localhost porque tenemos la base de datos corriendo en localhost. Acuérdense que está en un container local, que lo subí con Docker Compose. Y acá ponemos el nombre de nuestra base de datos, que era Books Systems. Y si no se acuerdan, lo pueden corroborar como le pusieron acá. No, no acá, sino que en el init. En el init. Sí, ahí está el nombre de la base de datos. Books System. Ah, mire, me equivoqué más encima. Menos mal que lo revisé porque no tenía una S al final. Perfecto. Entonces acá le borro esa S al final que le puse. Muy bien. ¿Qué viene más? Ahora le tenemos que decir cuál es el username de esta base de datos. Yo le voy a poner el walrus, el password, 1, 2, 3, 4, 5. No lo puse mal. ¿Qué más? El maximum. Oh, que estoy malo para escribir hoy día. Es que además me cuesta escribir con el micrófono. El micrófono está acá al lado y como que me obstaculiza. Pero bueno. Este parámetro tiene que ver con las pull connections que les decía, y vamos a tener un máximo de 10 simultáneas, pero ustedes le pueden poner mucho más, 20, 50. Creo que JDBC tiene, o sea, Postgres tiene un límite de 254. Ustedes lo podrán corroborar en Google, una googleada, cuántas conexiones máximas. Creo que era 254. Pool name, CRUD pool, este nombre es solamente de referencia para que no se confunda si es que llegaran a tener más conexiones. Ojo, que acá yo puedo tener más conexiones en una misma aplicación, y de hecho de eso quiero hablar a otro día. Conexión 2. Una conexión puede ser read only, por ejemplo. Para eso sirve tener múltiples conexiones, por si tienen incluso read réplicas, cosas así, pero de eso no hablaremos hoy. Autocommit le pondremos true. Esto por defecto es true, pero yo lo quiero hacer explícito para que ustedes sepan que acá hay autocommits y que hay veces en que es necesario poner esto en false, dependiendo si estamos usando transacciones o dependiendo de qué transacciones estamos usando. A veces es necesario poner esto en false, pero normalmente eso se hace también en una conexión extra, porque hay que tener mucho cuidado cuando uno pone autocommit en false, o si no puedes dejar una conexión abierta y al final bloqueas la base de datos. Nuestras conexiones están, o sea, la configuración de la base de datos está lista. Se ha actualizado, iba a decir, pero ya. Ahora, ¿qué hacemos con todo esto? No, todavía no estamos listos, porque esto existe en nuestro YAML, pero se lo tenemos que pasar a un objeto especial. A un objeto especial, a un bean. Hablemos de beans. Estamos hablando de Spring Boot, hablemos de beans, ¿quieren? Entonces, vamos a crear un bean, preocupándome de no tapar. Al nivel del package vamos a crear una configuración, o no, mejor creemos acá un package que se llame config, porque hay que crear beans para configurar. Eso es la típica filosofía de Spring Boot. Todo se configura a través de beans, y acá la vamos a poner database config. Entonces es un bean de configuración. Acá simplemente le pongo configuration, porque acá vamos a definir beans, o vamos a manipular beans. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Lo que vamos a hacer ahora es crear nuestro primer bean. Si no sabes lo que son los beans, anda a ver mis tutoriales de Spring Boot, porque ahí lo explico con peras y manzanas, literal. Y acá vamos a leer nuestro application YAML, y para eso le damos el prefix, o sea, la raíz de nuestro archivo, o sea, de nuestro objeto YAML. La raíz es esto. Esta es la raíz de mi configuración, datasource.myConnection. Yo se lo pongo así. Y ahora tengo que definir el método en donde voy a definir el bean que se llama datasource. Y este es un objeto especial. Es un bean especial en Spring Boot, que dice, ok, hay una conexión y va a tener esta configuración. Listo. Y acá le pongo el nombre a ese bean. Acuérdense que el nombre de los métodos es el nombre del bean finalmente.
Entonces acá yo pongo create data source, pongo acá eso, este es un método, y acá pongo return, y vamos a usar el data source builder, y acá pongo create y build, y listo. Y ahí tenemos nuestro primer bin, el cual va a tener toda la info de la conexión para conectarse, valga la redundancia. Me he dado cuenta que siempre ando repitiendo palabras parecidas, no sé si es de tanto programar, no sé. Ya, ahora vamos a crear un segundo bin porque tenemos que crear ahora el JDBC template. Ya, el JDBC template, para eso se hace así. Tenemos que crear otro método que cree otro bin usando este JDBC template, que también es un bin especial, que Spring Boot reconoce estos bins cada vez que se crean. Acuérdense que así funciona la inyección de dependencias en Spring Boot. Hay un escaneo y ve si es que nosotros hemos hecho override alguno de sus bins que son ya especiales como data source y JDBC template, y si ve que hicimos override alguno de esos, como lo estamos haciendo acá, usa esos y no los que vienen por defecto. Entonces acá, o incluso algunos, si es que no vienen por defecto, o sea, si no los hacemos override, te lanza error porque Spring Boot espera que tú, si tú has declarado que vas a usar una base de datos en tus dependencias y no la configuras, Spring Boot lanza un error. Es como, oye, no he creado este bin, tienes que crearlo. Entonces acá tenemos la definición, pero ni siquiera hemos hecho la implementación. Entonces vamos a crear acá un JDBC template. Y si no saben qué es ese var, es una de las nuevas cosas de Java. Bueno, ya no es tan nuevo, pero tienen que ir a ver. Me ahorra tener que declarar el tipo porque lo infiere, el tipo de esta variable que estoy declarando. Y entonces acá así se crea un JDBC template, le pasamos la conexión y esa conexión viene del bin que creamos acá. Acá se inyecta simplemente el bin, lo hace automáticamente Spring Boot. Acuérdate que todo eso lo expliqué en mis tutoriales de Spring Boot, así que si no sabéis nada de eso, también tienes que ir a ver mis tutoriales de inmediato y acá podemos retornar esto. De hecho, ustedes me van a decir, pero Morsa, ¿por qué no lo retornáis de una? Acá hay dos líneas que podrían ser una y ahí te voy a explicar que voy a hacer algo entre medio. Así que ten paciencia porque eso tiene un sentido. Y acá otro bin más. Sí, me voy a decir, ¿por qué tantos bins solo para una base de datos? Bueno, ese es el trade-off. Vamos a crear un named parameter JDBC template. Va a hacer que las queries se hagan mucho más fáciles. Ahora estoy pensando. Sí. ¿Es necesario esto? Sí, es necesario. Sí. Ahí van a ver por qué es necesario. Entonces, acá también le tengo que poner un nombre a este bin. Crude named parameter JDBC template. El trade-off de Java, que es muy verboso, pero a la vez es porque te da un control gigantesco sobre lo que tú haces. A diferencia de Python y JavaScript, donde hay muchas cosas que ocurren, sobre todo en Python, muchas cosas que ocurren por debajo y para la gente que no sabe tanto de programación, le vuela por debajo y después cuando hay un error no sabe cómo arreglarlo. En cambio, Java te fuerza a entender todo lo que tú estás haciendo porque es verboso, pero asimismo te fuerza a aprender a programar mucho mejor, según yo, o teniendo mucha más conciencia de cosas de bajo nivel y al final terminas siendo mucho mejor programador, a mi gusto. No necesariamente es así, hay gente que de verdad se dedica a leer cómo está implementado Python por debajo y también son muy buenos programadores, pero la mayoría yo digo que no lo hace. Y así se crea un named parameter JDBC template. Este es como un template mejorado. Ustedes podrían ya llegar y usar ese simplemente para sus queries, pero este te permite trabajar con parámetros mucho más fácilmente. Entonces por eso creamos un bin. Y este bin necesita a este bin, porque en el fondo es un wrapper. O sea, como que envuelve a este bin y crea otro objeto. Tenemos nuestros 3 bins de la configuración de base de datos. Estamos casi listos. ¿Qué es lo que falta ahora? Tenemos el repositorio y ya tenemos declarado el bin que nos va a hacer las consultas, entonces podemos empezar a terminar este repositorio. Y para eso vamos a hacer inyección de dependencia. Vamos a declarar acá una dependencia a nuestro named parameter JDBC template, que la vamos a inicializar en el constructor de este book repository. Entonces así se hace la inyección de dependencia y si no lo sabes te lo repito como por enésima vez, también anda a ver mi tutorial porque lo explico ahí.
Ya, esa, te prometo que esa va a ser la última autopromoción a a mi tutorial de Spring Boot. Muy bien, inyectamos la dependencia y ya podemos usarla, así que creemos la primera query. ¿Quieren? Entonces vamos a hacer nuestra primera query que va a devolver libros, una lista de books. Acá tengo que importar list de las Java utils. Entonces get all books, le pongo a este método. Y nuestra primera query en SQL de Postgres. Las queries son strings, así que declarémosla como un string. Y acá pongo select star from book, se llama la tabla, ¿cierto? Sí. Y ahora que tenemos la query, se la pasamos al template, return name it. Voy a renombrar este porque quedó muy largo el nombre. Le voy a poner JDBC template nomás. Total, ustedes ya saben que es un template. Si a ese parámetro no. Así está bien. Ya. Entonces acá ponemos return y vamos a hacer nuestra primera query con el método query. Y acá le paso esto. Y acá nos falta algo. Nos falta el mapeo. Ustedes, como verán, cada vez verán que cuando nosotros traemos data de nuestra base de datos, estos son strings, son longs, lo que sea, pero no están en el mundo de Java, no existen todavía en el mundo de Java. Tenemos que decirle de alguna forma a Java cómo traducir eso. Lo que hacía el ORM automáticamente nosotros lo vamos a hacer manualmente. Y qué mejor, porque así tenemos mucho más control de cómo transformar esos tipos y ver qué es lo que pasa. Entonces necesitamos crear un mapper y eso lo vamos a crear de inmediato acá mismo. El mapper no va a ser nada más que otra clase. Podemos anidar clases en Java por si no lo sabías. Incluso puedes añadir clases estáticas adentro. En este caso me basta con una clase estática porque no necesito saber el contexto del objeto que lo llama. Así que eso, por eso... No, al revés era. ¿Cómo era? Oh ya, me olvidé. Ahí en algún momento voy a hacer un tutorial de nuevo de clases estáticas anidadas y cuál era la diferencia entre ponerle private static o private nomás. Pero tiene que ver con los contextos. Así que esto va a ser un book mapper. Implements. Esto va a implementar a la clase row mapper que le podemos pasar un generic que va a trabajar con libros. Es simplemente para que sepa que va a ser un mapper de libros y acá voy a implementar los métodos. Eso lo hago con Alt Enter para que lo haga automáticamente el IDE. Y yo ya sé que tengo que implementar simplemente ese método. Entonces acá lo que voy a declarar primero que nada es un libro. Ah, no, voy a rescatar los parámetros de mi query. Y esto es lo que viene en una sola row. Row es fila en inglés. Esto es lo que viene en una row. Result set es lo que viene en una row. Entonces en una row yo tengo el ID del libro, como veo en la tabla, y el nombre, simplemente. Entonces saquemos el ID primero. Va a ser un long, porque fue un big int. Creo que el big int de Postgres mapea long. Acá pongo get long y le pongo ID. Y listo, tenemos ya el ID del libro de esa fila. Y ahora el nombre. Pongo rs.getString. Y acá pongo name. Genial. Ahora voy a poner voy a crear un libro. Entonces var book igual a new book. Y acá le tengo que pasar el ID y el name. Así de simple. Y ahora pongo return book. De hecho podría poner simplemente return acá y listo. Ya, muy bien. Tenemos el mapper listo. Ahora lo único que tengo que hacer es pasárselo acá. Entonces acá voy a crear una instancia de mapper para que se pueda reutilizar en las futuras llamadas. Y le voy a poner book mapper igual a new book mapper. Perfecto. Y ahora eso se lo paso como parámetro acá. Le quito esos signos de interrogación que están molestando y ya. Tenemos nuestra primera query para leer. Yo creo que ya es un buen momento para ver si es que toda la conexión y todo lo que hemos hecho hasta ahora funciona o no. Y la forma más rápida de probarlo es creando una ruta para leer los libros, como lo haría un CRUD de leer. Entonces, sigamos trabajando con las otras capas antes de empezar con la escritura. Debería tener harta batería en la cámara, pero de repente chequeo por si se apaga, que ya me pasó una vez. Y entonces vamos a los servicios y creamos el servicio para usar el repositorio.
Vamos a crear acá book service y lo vamos a declarar como un service acá en Spring Boot. Esto también va a ser una dependencia, se va a poder inyectar porque está anotada y todo eso. Entonces acá pongo final book repository. Yo podría simplemente inyectar el repositorio en el controlador y ustedes me dicen, bueno, ¿y por qué no así eso y te hacís como una clase intermedia entre el repositorio y el controlador? Y eso es porque según la arquitectura limpia, y a mí me hace mucho sentido, tenemos que desacoplar la lógica de negocio de lo que pasa en la base de datos, en las queries, porque son detalles de implementación. El día de mañana si cambiamos el motor de base de datos, si cambiamos el driver, no queremos que la capa de negocio se vea afectada por eso, porque el negocio no tiene nada que ver con base de datos. Nuestra aplicación no es de base de datos en el fondo, es una aplicación de libros. Y el libro no le importa si lo guardáis en un disco duro antiguo, en un disco duro nuevo, si lo particionáis para Postgres o para MySQL. Entonces, para eso necesitamos esta capa intermedia que es donde tenemos desacoplado todo. Y acá hacemos la inyección de dependencia nomás. ¿Y por qué no uso AutoWired? No es necesario cuando usamos clases anotadas y cuando todo esto está con autoconfig. Por eso no es necesario ya usar AutoWired desde no sé qué versión de Java, de Spring Boot. Muy bien, entonces ahora tenemos que crear un método para que nos devuelva todos los libros. Y esto se va a parecer mucho a la firma del método que tenemos en el repositorio. De hecho es la misma firma. Espera, ¿qué estoy haciendo? Create, no. Tengo que importar la clase book. Acá no sé por qué se marea el importador de repente, pero vamos a copiar esta rueda del mouse está muy mala. Vamos a copiar este import y lo vamos a pegar acá para que no me reclame de que no encuentre ese... Y ahí está. Y ahora voy a importar la lista. Entonces get all books. Y lo único que hago es hacer un return del repositorio y pasándole el método al repositorio get all books. Listo. Ahora esto está casi listo para probarlo. Tenemos el servicio listo y ya lo podemos inyectar en el controlador y hacer nuestra primera ruta. Entonces vamos a poner acá crear. Vamos a crear un controlador. Le voy a poner book controller. Al final el controlador es el que tiene las rutas HTTP. No se olviden de eso. Entonces acá yo anoto REST controller para que sepa que son rutas tipo REST. Y vamos a declarar la dependencia que está faltando acá. Book service ahora. Acá no inyectamos el repositorio, usamos el service. Acuérdense de qué cosa es esa capa intermedia. Book controller. Muy bien. Book service. Lo inyectamos. Además que hay una forma de hacer esto mucho más rápido con Lombok. Si es que no saben lo que es Lombok, algún día voy a hacer un tutorial de eso. Porque esto es puro boilerplate, lo que se llama boilerplate. Es código que no tiene gracia alguna, es solamente repetitivo. Yo podría tener una varita mágica y que me haga esto inmediatamente, porque esto pasa siempre, independiente del tipo de aplicación. Tenemos que crear un constructor y todo. Y Lombok con anotaciones te ahorra todo ese trabajo. Y lo podría ver en otro tutorial si les interesa, me lo escriben acá abajo. Ya, creamos nuestra primera ruta HTTP. Vamos a hacer una ruta GET con get mapping. Le vamos a poner acá el book para seguir el formato REST. Entonces acá esto es retornar una lista de libros de esto. Muy bien. Get all books. Y lo que hacemos es retornar el método de book service. Get all books. Y listo. Y ahora esto ya lo puedo probar en Postman, por ejemplo, o en algún browser. Esto. Entonces, lancemos la aplicación. No, ni siquiera sé si va a funcionar porque he hecho mucho código y no he lanzado la aplicación, pero como lo tengo todo escrito, ya debería funcionar. Pero ustedes siempre tienen que ir probando si las cosas van funcionando en el intermedio, porque si no, les puede pasar que han escrito ya como miles de líneas de código y está todo malo porque, no sé, hay que ir siempre probando entre medio y comiteando cada vez que funcione. Bueno, la aplicación lanzó, está escuchando en el puerto 8080. Así que vamos allá, vamos a Postman, ya lo tenía cargado. Voy a traer la cámara.
Ahí está la cámara en Postman, muy bien. Ok, es una llamada al puerto 8080 al path book. Y debería retornar un JSON. Y tenemos un internal server error. Muy bien. Errores en medio de un demo. Cosas que ya nos han pasado en este canal. Y aprendemos mucho de estos errores. Connection refused. Vamos a ver qué es lo que falló. Parece que leer siempre los errores, así se hace, y esto lo hago en el trabajo. Están viendo en vivo, o sea, no en vivo, pero en diferido, cómo trabajo yo con los errores. Y lo que hay que hacer es leerlos. Nadie los lee, hay que leerlos. Connection refused. Ya, al parecer hay un problema o con el puerto, pero no se está conectando al contenedor de Postgres. Entonces vamos a ver si es que tengo un typo en la URL. Acá digo tengo un problema de conexión. Como programador lo primero que digo, están bien los parámetros de configuración para la conexión. La URL me tinca que está mala. Y ver si es que el contenedor está arriba. También se puede haber caído, no sé cómo. Pero bueno, chequemos si el contenedor está arriba. Está arriba y está en el puerto 5432. De hecho podemos corroborar que la base de datos está viva porque puedo consultarla desde el AdMiner y sigue estando ahí. Yo le pongo Select Data y está ahí. Entonces me queda revisar la conexión de acá. 5423. ¡Ja! ¿Ven el error tonto que ocurrió? Pero lo detectamos inmediatamente porque nos dimos la paciencia de hacer paso a paso cómo encontrar un error de forma asertiva, por así decirlo. Entonces acá voy a reiniciar la aplicación de Spring Boot esperando que ahora sí conecte bien. Y qué raro que no me haya detectado este error de conexión al momento de lanzar la app. Se dieron cuenta que lo hizo al momento de que yo le lancé un request. Quizá hay alguna forma de hacerlo con alguna configuración que no estoy poniendo y eso sería interesante. Quizás a ti se te ocurre algo, pero sí, hay como unos chequeos de aliveness a ver si la base de datos está viva y eso me lo habría detectado desde un comienzo. Y yo sé que eso se puede configurar porque en mi trabajo lo usamos esa configuración. Así que le mandamos de nuevamente un request. Y tenemos otro error. Vamos a ver cuál es ahora. Quizás hay otro error en la URL. Pero hay que leerlo. Quizás este es diferente. Bueno, este es un error diferente. Y eso es bueno. Cuando ustedes están debugueando, solucionando errores y de repente aparecen errores distintos, puede significar que te estés acercando a la solución. Relation book does not exist. Entonces, lo que me tinca, y esto es un error de Postgre, más información del error estoy obteniendo. Ya está llegando a la base de datos, está fallando la query. Vamos a leer de nuevo la query. Y todo esto que parece que estuviera pauteado, te juro que no está pauteado. Estamos analizándolo en conjunto esto, acá, para que aprendamos en conjunto. Quizás no se llama book la tabla, se llama books en plural. Quizás hice de nuevo un error tonto. Books, claro, la tabla se llama books en plural, miren. Qué tontera. Así que ponemos eso, la S, y le ponemos reiniciar a esta app. Y nuevamente esperamos a que esté lista. Cuando dice started es porque ya está lista. Así que vamos a lanzar esto y ahora sí que estoy seguro que va a funcionar. Y acá tenemos nuestro JSON. Muy bien. Déjenme correr esto para allá, para que lo vean. No me deja correrlo más. Ya voy a mover un rato mi cámara. Tenemos el JSON, un arreglo de objetos con IDs y names. Estos son books. Ese es el formato que le di en la clase de Java Book. Perfecto, estamos leyendo. Ahora vamos a terminar el tutorial escribiendo. Tenemos que escribir, tenemos que lograr escribir en la base de datos. Si no, no sería un CRUD. Y un CRUD también incluye operaciones de update y delete, pero esas te las voy a dejar a ti de tarea. Así que ahora vamos a empezar al revés. Empecemos creando una ruta para escribir y las rutas para escribir normalmente para insertar se hacen con un post que es para escribir y el update se usa con patch o put normalmente. El patch es no destructivo y el put es destructivo. O bueno, quizá hay otra definición para eso. Entonces acá voy a copiar esto para ahorrar un poco de tiempo y voy a poner save create book.
Y esto no espero que me retorne un libro, sino que me va a retornar un ID, que va a ser el ID del nuevo book. Entonces acá voy a poner create book. Pero acá me está faltando algo. Le tengo que decir de alguna forma a este método. Este método va a traer información de un JSON. Entonces tengo que pasarle acá como parámetro esta ruta, que viene un JSON con información del nuevo libro. Obvio, si que quiero crear un libro tengo que recibir los parámetros del libro, ¿no? Entonces voy a recibir un libro, que lo voy a poner acá new book. Y se lo voy a pasar al método createBook, que ni siquiera existe. Así que está en rojito, voy a poner acá Alt Enter y le voy a poner create method. Y lo hace automáticamente el IDE. Y lo que hacemos acá es pasarle esto al repository createBook. Yo sé que la capa de servicio acá me van a decir, bueno, pero ¿dónde está la lógica de negocio acá? Lo único que estamos haciendo es redireccionar todas las llamadas al repositorio. Y te digo, sí, en este ejemplo, el CRUD no tiene nada más que simplemente leer y escribir. Pero en aplicaciones reales, acá ocurren cosas que no van a ocurrir en el repositorio. Por eso tienes que tener esta clase que separa el controlador del repositorio. Y le paso el new book y van a ver que tampoco existe este método en el repositorio. Así que también voy a poner Alt Enter. No, Alt Enter. O sea, y crear método en repository. Ya. Y acá, en vez de usar... Acá, miren, yo originalmente lo tenía usando este mismo template, pasándole parámetros, bla, 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 update, o query quiero decir, y ahí creaba el libro. Pero encontré una forma más simple de hacer inserts de un solo objeto. Si ustedes quieren hacer un batch update, ahí sí que lo van a tener que usar con este mismo template, pero eso les queda de tarea para ustedes. Para insertar una simple fila con JDBC, Spring Boot nos da una clase muy amigable que la vamos a usar hoy. Para eso vamos a crear acá una nueva dependencia que ya existe, se llama Simple JDBC Insert. Insert, la voy a poner acá. Y la tenemos que inyectar. Es un bin que existe, pero tenemos que inyectarlo nosotros. Y acá pongo this.insert igual insert. Ya. ¿Y cómo se usa esto? Lo tenemos que configurar. Y acá... Ah, no. A ver. me equivoqué. Acá no hay que inyectar esto. Sí hay que declarar eso ahí. Está bien eso. Pero acá no se inyecta. Se crean manualmente acá al momento de crear el... Lo que vamos a inyectar es otra cosa. Vamos a inyectar el data source. Este data source que estamos inyectando es el mismo que creamos en el database config. Este data source que está acá es un bin, lo declaramos como bin, entonces lo puedo inyectar en cualquier constructor de mis clases anotadas de Java en Spring Boot. Y como este es un repositorio, está anotado, lo va a detectar el sistema de inyección de dependencia y voy a poder inyectar ese mismo data source acá. Y con este data source voy a crear un nuevo JDBC inserter. Y acá le pongo el data source. Y lo otro que tengo que pasarle ahora es el nombre de la tabla, que se llama books, que ya se queda en plural. De hecho acá yo puedo hacer private final string table igual books, y así yo puedo reutilizar esto en otras partes, y así tengo en una sola variable el nombre de la tabla y así no hay inconsistencias. Muy bien, pero también falta otra cosa. Es que le tengo que decir cuál es la columna de la primary key, y eso se hace así, using generate key columns, y acá le pongo el nombre de la columna de la primary key, que es el nombre de esta columna. Acuérdense, de esta columna, que justo yo le puse ID, pero ustedes le pueden haber puesto otra cosa, si quieren. Muy bien, tenemos el insert listo, y ahora van a ver por qué creamos esto, porque hace que sea muy fácil insertar, pero muy fácil. Entonces, esto recibe un libro, lo que vamos a hacer ahora es return insert.execute and return key. Así podemos retornar el ID del nuevo libro. Y eso no era tan fácil de hacer con JDBC template. Se puede, pero
era un objeto gigante y cambio con el simple insert se ahorra todo ese trabajo y así súper simple pueden devolver el key del nuevo objeto. Eso normalmente se hace cuando insertas un objeto, necesitas saber cuál es el ID para que el frontend lo sepa de inmediato y lo pueda agregar a su lista o a lo que sea que esté mostrando. Y acá, acá tenemos que crear un objeto especial que se usa mucho para eh, traspasar objetos, parámetros de Java al mundo de la base de datos, en este caso de Postgres. Pero este es un objeto que no es específico a Postgres, es un objeto genérico. Esa es la gracia de JDBC, que también te abstrae cosas. Te abstrae del motor de base de datos. En la mayoría de los casos, diría yo. Entonces hacemos un map-SQL, no MySQL, map-SQL, parameter source, y le ponemos, ok, el nombre de este libro va a ser el nombre del libro que viene acá. Y después lo que viene ya, acá tengo que hacer una transformación que miren, hay algo que me está faltando que no me acuerdo qué es. Ya sé que es que me dice, vamos a ver el error. Mira, cuando está en esta línea en rojo, ustedes ponen el mouse encima y hay que entender el error. Siempre hay que entenderlo, hay que leerlo. Y dice que la firma de este método espera que el retorno sea un number y no un long. Entonces yo puedo hacer algo súper simple. Este objeto entero tiene un método que yo le pongo acá punto toLong o long value. Y listo, me transforma ese number en un long y listo. Muy bien, entonces tengo este método listo. Al parecer está todo listo para llegar y empezar a crear libros. Voy a corroborar, claro. Entonces si hago un post a esta ruta con Postman y le paso un JSON que tenga la forma de un libro, Spring Boot me lo va a parsear como un objeto libro con estos dos campos y de ahí yo voy a poder guardarlo en la base de datos. Eso lo vamos a hacer de inmediato. Acá vamos a poner acá un método post. Esta es la misma URL, queda igual, pero acá vamos a body. Y ponemos acá JSON. Y ya tenía un name, un objeto. Esto lo pueden escribir ustedes, pero yo ya lo tenía. Y voy a poner otra cosa. ¿Qué libro? A ver qué libro. El Código Da Vinci. No sé, un libro que me entretuvo mucho cuando lo leí en el colegio. Y veamos si funciona. Y si no, vamos a investigar el error. Method not allowed. Post. ¿Y saben por qué pasó eso? Porque no reinicié Spring Boot. Me acabo de dar cuenta. Yo creé una nueva ruta, tengo que reiniciar Spring Boot. O si no, no me va a agarrar los nuevos cambios. Obvio. Ospio. Entonces, está lista la app. Me parece que Spring Boot 3 lanza más rápido. No sé si es mi idea. Miren, tengo el número 4. Parece que funcionó. Vamos a ver qué tenemos. Y lo otro, ustedes me van a decir, pero Morsa, no hay nada como ID, no pasaste el ID. Yo le dejo esa tarea a la base de datos. Yo no quiero pasarle un ID, quiero que la base de datos cree, porque al final la base de datos es la fuente de la verdad y va a saber cuántos libros se han creado hasta ahora. Yo no puedo saberlo en el cliente, porque el cliente no tiene el estado de la base de datos. Entonces, al menos así he trabajado yo, que le dejo la creación de los IDs a los nuevos objetos a insertar en una base de datos. Se lo dejo esa tarea a la misma base de datos y acá no le paso el ID. Ahora si hago un select en la base de datos debería haber un nuevo libro y lo veo. Está acá el código Da Vinci y de hecho si hago ahora un get request a nuestra ruta para tener todos los libros, vamos a ver ahora un cuarto libro en el JSON que se llama el código Da Vinci. Y con eso, mis estimados, mi estimada audiencia, que ya somos 20.000 y lo celebramos la semana pasada. Estoy muy feliz de poder hacer estos tutoriales para ayudarlos y que sigan sus sueños como programador, que puedan salir adelante, ya sea programando en Java, en Python, JavaScript, lo que sea, lo que los haga más felices a ustedes, lo que los divierta más. Elijan ese camino, el de la diversión y no el del dinero, porque van a ver qué rápido se van a aburrir si es que solamente persiguen el dinero. Yo por mi parte me despido y nos vemos en un siguiente tutorial o directo.